permanentemente damos, tanto nacional como internacional. En esta oportunidad estamos con dos amigos de México, es la segunda vez que colaboran ya con nosotros en forma gratuita. El doctor Joaquín Sedano Tapia tuvo a bien contactarse con nosotros porque viene por la Pontificia Universidad Católica del Perú a hacer unas capacitaciones y aprovechar y a colaborar con el Poder Judicial y con toda la comunidad jurídica que tenemos, especialmente estudiantes de Derecho, abogados que vienen de todas las universidades. Siempre, por favor, que vean nuestra propaganda, háganla extensiva a todos los compañeros que puedan, y si no pueden venir, pueden vernos en directo siempre por las redes sociales, por Facebook. Va a hacer su exposición el doctor Joaquín Sedano Tapia sobre pensión alimenticia retroactiva y quantum indemnizatorio, caso México. El doctor Joaquín Sedano Tapia, obviamente es de México también, es doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, es coordinador de la Escuela de Posgrado. Gracias. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un placer estar nuevamente en este recinto. De hecho, estuvimos por aquí hace poco más de un mes que FAJA nos dio la oportunidad de participar en una integración internacional con algún ponente de España. Y pues bueno, en realidad ha sido una experiencia muy enriquecedora, desde luego, el poder escuchar diversas opiniones relacionadas con temas que pues nos apasionan en lo personal, que son el derecho de familia y el derecho de infancia. Desde luego, previo a iniciar con esta breve ponencia, reiterar mi agradecimiento al doctor Neira, quien dirige FAJA, pero no simplemente dirige, sino la labor que realiza realmente es bastante loable por el esfuerzo que implica difundir cultura jurídica, sobre todo en tiempos donde pareciera estamos cada vez más necesitados de sistemas jurídicos que nos permitan poner orden, ya no digamos armonizar, sino poner orden a nuestra convulsionada vida social. Así es de que mi agradecimiento para FAJA, mi agradecimiento para el doctor Neira y desde luego el más importante de los agradecimientos para ustedes por estar aquí esta tarde, porque si no estuvieran aquí, pues desde luego que esto no sería posible, ¿no? O al menos yo creo que nos aburriríamos un poco si no fuera así, ¿no? Gracias por estar aquí. Bien. Gracias. Muchas gracias. Pues el día de hoy vengo a platicar con ustedes de una temática relativa a la pensión alimenticia. La ocasión pasada tuve oportunidad de platicar con ustedes respecto al divorcio incausado, de cómo se está llevando en México pues a partir de una primera década, y desde luego una de las consecuencias de estos juicios de divorcio incausado y de cualquier tipo de divorcio del que podamos hablar es precisamente la fijación de una pensión alimenticia. Yo creo que todos tenemos claro que hablar de alimentos es hablar probablemente del grueso de los expedientes que conforman pues ahora sí que la actividad no solamente litigiosa en el ejercicio profesional, sino dentro de los juzgados. Es hablar de conflictivas familiares que superan el 50% de los expedientes que se llegan a tener en un juzgado. Por ahí leía incluso hoy por la mañana que hay datos aquí en Perú que hasta el 60% de los asuntos que se tienen en juzgado pudieran llegar a ser de orden familiar. Así es de que es una problemática que desde luego se ha venido generalizando, pero no es nada más la problemática de la pensión alimenticia, sino la cuestión de la retroactividad, y que esto nos ha puesto en México, como decimos literalmente, los pelos de punta, porque la retroactividad, quiero entender que desde que nos enseñan en las aulas algunas cuestiones relativas al derecho,
aquel principio de la no retroactividad de la ley tan famoso y que seguramente en Perú también en su momento lo estudiaron, pues bueno, resulta que hoy por hoy pareciera que se rompen esquemas y que al menos en el caso de México aquella prohibición de aplicar la ley de manera retroactiva, pareciera que tratándose de alimentos no hay tal. Consecuencia de ello, pues bueno, también habría que pensar en que si el alimento puede establecerse de manera retroactiva, pues hay que determinar el quantum indemnizatorio precisamente para que la cantidad líquida que se obtenga de una sentencia pueda ser exigible en un momento dado y pueda cobrarse si es que es viable como tal. Todo esto a la luz de la jurisprudencia mexicana, por eso he titulado esta conferencia Pensión Alimenticia Retroactiva y Quantum Indemnizatorio, caso México. Bien, tal vez de entrada no parezca atractivo el título, porque dirán, bueno, retroactivo, pues ya lo hemos platicado y yo creo que la mayoría de los países estamos en la misma dinámica de que lo retroactivo, pues bueno, es fácil de determinar cuántos años tiene el menor y en función de ello establecemos un monto y páguese y se acabó. Realmente pareciera no ser tan complejo, pero ahora van a ver el por qué yo les decía que en realidad este tipo de asuntos en México ponen a temblar a cualquiera. Bien, en realidad son más las situaciones que nos unen o que nos asemejan como pueblos latinoamericanos, porque pareciera que la problemática de los conflictos familiares y de los juicios de alimentos es un problema generalizado, desde México, ¿sí?, hasta la Patagonia. En todos nuestros países tenemos problemas familiares y tenemos sobre todo juicios de alimentos. Es más, han adquirido tal relevancia o preponderancia en el contexto jurídico que prácticamente podríamos decir que los gruesos de conflictos familiares son los juicios de alimentos. Porque todo mundo, sobre todo aquel que no tiene una buena relación con su pareja, pues busca el divorcio y se acabó. Y qué fácil suena, pero la verdad de las cosas es que a la hora de pactar la cuestión relativa a los alimentos es cuando las cosas se tornan difíciles. ¿Por qué? Porque hay inconsciencia de ambas partes. Por un lado, el hombre pues no quiere, desde luego está a punto de recuperar su libertad, lo que menos quiere es perder su capacidad o su poder adquisitivo porque desea seguir en la fiesta. Y la mujer, desde luego, no quiere dejar a sus hijos sin pensión alimenticia, pero tampoco quiere dejar su estilo de vida, el que venía trayendo con el esposo, ¿no? Así es de que ambos, y digo ambos porque yo creo que en una relación la responsabilidad debe asumirse por ambas partes. Ambos de alguna manera propician que este problema se haya generalizado. Solo para que se den una idea, en el caso de México, las problemáticas familiares, particularmente en materia de pensión alimenticia, decimos que 3 de 4 niños, producto de una relación de divorcio, no obtienen pensión alimenticia. 3 de 4 niños. Eso es muy elevado. Desde luego que ello ha implicado que, como en el Perú, México busque normativas alternativas a la materia familiar, pues como en la materia penal, ¿no? Y si no paga pensión alimenticia, pues lo meto a la cárcel. Pero lo cierto es que a la cárcel vas y el problema sigue ahí. Vamos, que no hemos logrado encontrar una normativa adecuada que permita realmente garantizar el pago de las pensiones alimenticias. Y es que el problema, insisto, es una cuestión de conciencia. Pero desde luego que con la conciencia no come el menor, así es de que las problemáticas siguen ahí y cada vez se tornan multifactoriales. Se componen de distintos elementos, problemáticas económicas del país,
En México, la cuestión relativa al empleo, el empleo formal, pues es bastante baja. Más bien la gente tiende a autoemplearse, estar en el comercio, y eso de alguna manera hace imposible el rastreo de sus ingresos como para poder determinar una pensión alimenticia contundente. Así es de que, como no hay manera realmente de establecer un monto, terminan fijándose pensiones alimenticias, pues ahora sí que de manera imprecisa, y de alguna forma se sigue sin garantizar el derecho de los menores a tener acceso al alimento. Incluso ha habido algunos que señalan que se trata de un fenómeno cultural en América Latina. Y pues bueno, yo en lo personal no comparto la idea respecto a que se trata de un fenómeno cultural, porque si partimos de la idea de que la cultura garantiza la supervivencia, ¿sí?, y facilita la adaptación social, pues es claro que este tipo de comportamientos no facilita en lo absoluto, ¿sí?, la convivencia social. Así es de que más bien, o si acaso podríamos decirlo de alguna manera, se trata de un problema idiosincrático, económico, ¿sí?, social, político, porque habría que decir que también nuestros estados no generan el empleo que se demanda, el empleo formal, como para poder tener ubicado al deudor alimentista y poderle fijar una pensión y establecer un descuento. En fin, son tantos los factores que desde luego hacen cada vez más compleja la determinación de una pensión alimenticia. En el caso de México, no tenemos realmente en legislación preceptos que no conozcan ya ustedes. A ver, veámoslo de esta manera. Los alimentos son imprescriptibles, nos enseñan en la cuestión doctrinal. Ok, y de eso vamos a hablar ahorita un poco más. Son irrenunciables, ¿sí? Son proporcionales. Todo esto que nos enseñan en la escuela, en efecto lo tenemos en México también, y lo tiene Perú, y lo tiene cualquier país de América Latina. Pero la verdad de las cosas es que hasta que no se presentan casos concretos que rompen precisamente con lo que está preceptuado en la ley, es cuando las Cortes precisamente intervienen y dicen, a ver, yo creo que debo poner atención aquí en este rubro y brindar soluciones a lo que la gente me plantea. Al igual que lo ha hecho la doctora, quisiera yo plantearles uno de los casos que, digamos, se ha convertido en lo más emblemático dentro del sistema jurídico mexicano. Esto que ustedes ven, un amparo directo en revisión 1388 del 2016, que es el año en que se promueve, pero que hacia finales del 17 es cuando se logra obtener una sentencia. Este amparo directo en revisión ha merecido por parte de la Corte una reseña que lleva por título "El pago retroactivo de los alimentos que se generaron en la niñez pueden ser solicitados por el acreedor alimentario que es mayor de edad". Bueno, los pongo un poco en contexto. Se trata de una chica de aproximadamente 23 años en promedio, que no fue reconocida en su momento por su progenitor. Y desde luego no fue reconocida, y ojo, les pido que pongan mucha atención en esta parte, porque su mamá determinó en su momento que no quería hacerlo así, porque su mamá consideró que el padre de esa pequeña que esperaba no era realmente alguien merecedor como para ser el padre de su hija. En fin, no se le reconoció, y cuando esta chica supera los 20 y tantos años, empieza a tener problemáticas económicas. Así es de que, como no ha sido reconocida, y como ustedes ya lo supondrán,
lo que tuvo que suceder fue que ella promovió un juicio, desde luego, para el reconocimiento de la paternidad sobre ella respecto de determinada persona. Bueno, yo no sé cómo sean este tipo de juicios aquí en Perú, pero desde luego son juicios costosos, porque la reina de las pruebas es la pericial en materia de genética, y sabemos que no precisamente son económicas, y aunque la obligación del Estado es proveer lo necesario para determinar esa filiación, al menos en el caso donde se trate de menores de edad, bueno, pues ahora siendo ella mayor de edad promueve el juicio y gana ese juicio. Logra acreditar a través de la prueba pericial que efectivamente es descendiente de esta persona. Ojo que para entonces el papá tiene más de 70 años y está jubilado ya. Entonces, para que más o menos los ponga yo en contexto. Una vez que ha ganado el juicio la chica, dice, ok, entonces ahora voy por los alimentos. Porque la razón de ser de su juicio fue precisamente porque quería demandar los alimentos. Demanda alimentos y no solamente los alimentos presentes, sino los alimentos pasados que no le fueron otorgados, dice ella en su demanda, durante la infancia. Bueno, hace ratito que platicaba la doctora de la Convención, ustedes saben que la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestras leyes, por ende, estipulan que niño, que infante, pero niño particularmente, de 0 a 18 años. Entonces, lo que la chica decía en su demanda es que quería el pago retroactivo de los 18 años previos, cuando era menor de edad, desde luego, y aquellos que dejó de percibir de los 18 a los 23 también. Entonces, estaba pidiendo el pago de la pensión alimenticia por 23 años. Bueno, yo creo que hasta ahí más o menos el dato genérico de lo que pasó con este caso. Desde luego, las autoridades han cuestionado mucho este caso, desde la primera instancia hasta el amparo en revisión. Hubo que analizar pues cada uno de los elementos constitutivos de su demanda. De entrada yo les diré que este juicio ventilado dentro de un juzgado civil termina señalando, entre otras cosas, uno, que no es viable pagarle alimentos pasados porque, según se desprende de los hechos, la menor había sido, bueno, la chica había sido registrada recientemente mediante la resolución que decretaba que efectivamente tenía filiación con el padre y que, en todo caso, de ser procedente una pensión alimenticia, tendría que ser solamente a partir del momento del registro y hasta el momento solamente se había dado cuando la sentencia se dictó. Dicho de otra manera, pues bueno, no condenan al pago de una pensión alimenticia retroactiva, pero le dicen, tampoco te vamos a otorgar la pensión alimenticia presente porque el papá señala en la demanda que su hija, al tener 23 años, ya era para que hubiera egresado de una licenciatura. Es decir, que sí procede el alimento presente, pero para aquellos chicos que están cronológicamente hablando dentro de la edad como para realizar determinados estudios. Evidentemente, la chica va a la apelación y en la apelación se hacen ponderaciones, desde luego, en segunda instancia, que obligan a la chica a ir hasta el juicio de amparo. Y pues bueno, ahí en relación al juicio de amparo es que vamos a comentar algunos aspectos relevantes.
Ella, por supuesto, muy desilusionada, pero con un abogado que la ha llevado de la mano acertadamente hasta cierto punto y en algunos rubros. Ella, desde luego, se duele dentro del amparo de que la sentencia que se dicta en segunda instancia vulnera contenido de tratados internacionales. Y bueno, esto ustedes ya lo conocen, yo no voy a entrar mucho a ello, pero ustedes saben que nuestros estados, nuestros países, están obligados al ejercicio de un control de convencionalidad. No solamente se viola el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino el 24 de la Convención de los Derechos del Niño y también el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, evidentemente, esto para darle firmeza. No sé si pase aquí, pero muchas de las veces el invocar instrumentos internacionales pone a pensar al juzgador y de hecho hasta cierto temor le genera, porque tiene temor de no realizar un control de convencionalidad, un control difuso adecuado. Así de que ella argumenta esto. Desde luego también señala que ha habido una indebida interpretación para la procedencia del pago de pensión alimenticia retroactiva, lo que constituye una discriminación. Y es que yo creo que todos estamos acostumbrados a escuchar de pensiones alimenticias retroactivas, pero cuando el niño, digamos, tiene 2, 3, 4, 5 años y se hace el pago retroactivo respecto de esos años. Y normalmente se hacía al momento en que fue reconocido, no más atrás. Pero la chica dice, me están discriminando porque por el hecho de ser mayor de edad se me está prohibiendo acceder a ese derecho de mi pensión alimenticia retroactiva. También señala que hay una debida interpretación por cuanto a las cargas de la prueba. Y es que en la segunda instancia le dicen que ella no ha probado su estado de necesidad. Y es que yo creo que también aquí, para que nos entendamos, el estado de necesidad de alguna forma es algo que se presume, pero respecto a un menor de edad. Vamos, que se tiene prácticamente probado por el simple hecho de que demandas alimentos y sabes que ese niño por sí solo no puede alimentarse. Hay una presunción en su favor. Pero esa presunción es juris tantum, tendría que venir corroborada con otro tipo de prueba. Bueno, en el caso de la mayor dice, pues no acreditaste. Así es de que de alguna manera, pues ella dice que no operó correctamente este principio de prueba. En fin, señala que hay incongruencias y también señala que hay una indebida interpretación respecto a hacer retroactiva el pago de la pensión por no ser menor de edad o hasta el momento en que era menor de edad. Esto, grosso modo, lo que ella señala dentro de su demanda de amparo. Desde luego, sobrevino una sentencia que en términos generales, digamos, consideró que el primero, la violación a los tratados, dijo es inoperante, o sea, no tiene nada que ver, no sucedió pues como tú dices. Y desde luego también lo relativo a la indebida interpretación por cuanto al estado de necesidad, pero por el resto dijeron por lo demás sí. Así es de que la sentencia que se va a obtener de este amparo tiene aspectos que son vitales para, si puede regresar, por favor, vitales para el entendimiento de este caso, ¿no? Bien, fíjense que desde luego que no era el primer caso que se presentaba, aunque sí en estos términos que yo se los estoy relatando. Ya había existido desde el 2013 y desde el 2014 algunos asuntos que de alguna manera establecían ciertos lineamientos para fijar pensiones alimenticias retroactivas. Estos son los puntos más relevantes de la sentencia y la sentencia señala, entre otras cosas, que el derecho de alimentos surge a partir del nacimiento. Esto porque el papá decía, bueno, es que si se va a aplicar retroactivo el alimento, tiene que ser a partir de la fecha en que yo la reconocí o que se me obligó a reconocerla.
porque evidentemente yo no tenía conocimiento. No puedes condenarme sobre algo que yo no tenía conocimiento, aparentemente. Así de que la Corte ha dilucidado en relación al tema y dice, a ver, por principio de cuentas, si yo aplico la norma en este mismo sentido, lo que estaría es yo presumiendo que si es a partir del reconocimiento, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? Y a veces tardamos para llevarlo a registrar un mes y a veces hay gente que tarda más. Entonces, ojo, dice la Corte, si yo parto de la idea de que es a partir del reconocimiento, sea voluntario porque te obligue, estaría yo presumiendo que durante ese mes que no registraste al menor, no comió o no tuvo necesidad de comer. Así es que dice la Corte, no, permíteme tantito, la pensión alimenticia es y se genera a partir del momento del nacimiento. A partir de ese momento se tiene que pagar una pensión alimenticia. Además, es cierto que la necesidad de los alimentos se presume, definitivamente se presume respecto al caso de los menores de edad. Respecto al caso de los mayores, tiene que acreditar ese estado de necesidad, pero además tiene que acreditar superior a los 18 años, porque habrá que decir que en México son varias las edades que se consideran, debe acreditar que está realizando estudios. Vamos, hay legislaciones en México que dice hasta los 25 años que estés estudiando. Bueno, pero esto generó un debate también tremendo porque decía, bueno, y si está estudiando una maestría, está estudiando un doctorado, ¿también se lo tienes que pagar? En fin, la cuestión es que sí se manifestó que la necesidad del alimentista se presume, pero no en los casos de mayores de edad. Tercero, los requisitos para la existencia de deuda alimentaria son consecuencia del vínculo filial. Por eso decía también la Corte, es a partir del nacimiento, no es a partir de que lo reconoces. Y obviamente, cuando naces, tienes una filiación. A lo mejor no la conoces, pero de que la tienes, la tienes. Dice también que es un deber imprescriptible, ¿sí?, e insustituible. Y eso nos queda claro. Pero insisto, hasta ese momento las pensiones alimenticias retroactivas solamente eran en casos de menores de edad. Los alimentos retroactivos satisfacen un derecho fundamental que se tuvo, por supuesto, y que se dejó de pagar. Y por último, la procedencia del reclamo de alimentos retroactivo por representante o por hijo mayor de edad puede darse, pero bajo determinadas circunstancias. Y parecía que este caso no reunía esas circunstancias porque no estaban estipuladas en la ley y porque además la Corte no había sentado precedente en relación al tema. Bueno, desde luego que el asunto, el expediente, un tanto así, desde luego que tiene muchísimas aristas que merecería la pena analizar, pero que desde luego nos podemos llevar el resto de la tarde y tarde-noche y no acabaríamos de comentarlo. Yo invito a que quien quiera conocer el asunto de fondo pueda checarlo en internet a través del número de amparo que ya yo les comentaba al principio o al final lo vuelvo a repetir. Bien, en este caso entonces, dos son los rubros importantes que estableció la Corte en su sentencia. Consideró que el principio de igualdad y de no discriminación que en 2011 se incorpora en el artículo 1 constitucional de México es el principio rector de todos los derechos. Fue la llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos. Así es de que este principio de igualdad y no discriminación terminó por establecer que en efecto tanto los menores como los mayores de edad pueden demandar retroactivamente los alimentos. Pensar lo contrario sería pensar en una discriminación, porque ¿por qué si un menor sí puede y por qué un mayor no puede?
Pero aquí viene la situación aún más grave, ¿no? Porque fíjense que apenas sale el criterio y las redes se inundaron en la misma página de la Corte diciendo: soy fulano de tal, tengo 35 años, mi padre nunca me pagó una pensión alimenticia, ¿puedo demandarlo? Y como ese, muchísimos más. Claro, la Corte, desde luego, abría una puerta que permitiría cobrar pensiones alimenticias sin establecer un tope en la edad para ello por ser discriminatorio. Pero vamos, todavía no acabamos. Ahora vamos a la parte neurálgica de todo este asunto. La Corte, pues, entonces dijo: no condicionemos la admisión de demandas de alimentos solo a hijos menores, que lo hagan también los mayores de edad, porque muchas de las veces, y vuelvo al punto, las mamás determinan que sus hijos no van a ser registrados con el apellido del papá, y además determinan que no necesitan nada de él. Ya iba a decir una cosa que no, pero prácticamente dicen que se vaya lejos el papá, ¿no? No hace falta aquí. Y desde luego, en esa visión de las cosas es que muchos de los hijos no son registrados. Ahora, la misma Corte decía: no hay razón justificada para privar del pago de este derecho fundamental. Así es de que abramos esa posibilidad. Y una de las partes que textualmente me he permitido transcribir aquí, dice la Corte: no se trata de aplicar dicho interés superior, el del menor, a una situación actual o vigente, sino hacia el pasado. Y entonces una de las cosas que a mí me genera mucho ruido y que yo espero que también a ustedes los ponga a pensar un poco es: el interés superior del menor debe aplicarse de manera retroactiva, porque si ya soy menor de edad, puedo invocarlo, es decir, esta chica que ya es mayor de edad puede invocar el principio del interés superior del menor por lo que fue y lo que ya no es. Entonces, la Corte no logra clarificar esta parte, y a mí me parece que es una aplicación de un principio que desde luego pone a pensar a varios y pone a temblar a muchos. ¿Puede el interés superior del menor aplicarse de manera retroactiva? No sé qué piensen ustedes, pero desde luego la Corte en México lo dijo y lo sostuvo. Tan lo sostuvo que, aunque la sentencia se da, se interpuso un recurso de revisión. A ver, procesalmente hablando, el recurso de revisión en México, al menos en México, se va a dar siempre y cuando la sentencia que se dicta dentro del amparo deje cuestiones de constitucionalidad pendiente o cuestiones de convencionalidad, es decir, que no se pronunció respecto a la constitucionalidad de algún precepto. Bueno, pues allá fueron al recurso de revisión. Pero ojo que el recurso de revisión lo conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo último. Así es de que, al conocer de este asunto la Suprema Corte, el amparo en revisión, por eso comentaba yo hace ratito, señala, entre otras cosas, que era importante y trascendente definir si los mayores de edad pueden reclamar una pensión alimenticia retroactiva, sobre todo cuando han dejado de ser menores de edad. Aquí se centró el debate prácticamente de todo el recurso de revisión. Desde luego, como era de esperarse, sobrevino una sentencia que analiza algunos aspectos interesantes. El derecho de alimentos y la posibilidad de actualizar el pago retroactivo, señala la Corte, hay que ponderar varias cosas. Por lo menos estos tres elementos rescato yo de la sentencia. Dice: el derecho de alimentos debe fundarse en la solidaridad
Es decir, la esencia natural de brindar alimentos a nuestros hijos es el ser solidarios en el momento en el que ellos más lo necesitan. Es claro que un bebé no puede valerse por sí mismo. Entonces, lo menos que nos debemos los seres humanos es la solidaridad. Desde luego, se trata de un valor, no lo vamos a encontrar dentro de la legislación como tal, pero es un valor entendido dentro de cualquier sociedad. Así es de que la Corte dice, por principio de cuentas, entendamos que el alimento más que la obligación legal, sí, es un valor sustentado en la solidaridad. Debemos cumplir con él. Pero desde luego esto parece ser que en la mayoría de los deudores alimentistas entra por un oído y sale por el otro. Porque tenemos muchísimos casos donde no hay tal solidaridad. Ahora, no solamente implica solidaridad de parte de quien deba darlos, sino también el entendimiento de quien deba recibirlos. Seguramente ustedes darán cuenta de algunos asuntos donde los abogados prometen a las mujeres que están en proceso de divorcio que van a dejar a los esposos en la calle. Porque hay una desproporción total, porque prometer no cuesta nada. Digo, penosamente así sucede. Pues esos abogados no han entendido que la esencia de la figura del alimento es precisamente la solidaridad, es una obligación moral por principio de cuentas. ¿Y qué de moral puede tener prometer cosas que son desproporcionales? Yo creo que si de entrada hiciéramos entender a la gente que es un derecho, que efectivamente se tiene ese derecho, pero también ese derecho, ojo, es proporcional. Es en función de la capacidad de quien deba otorgarlo y la necesidad de quien deba recibirlo. No se da capricho. Pero la señora quiere, por decir algo en México, 50,000 pesos mensuales cuando el pobre hombre gana 10,000. ¿De dónde? Y no hay arreglo en los juicios de divorcio. Desde luego se trata de una práctica común dentro del ejercicio profesional. Y yo digo que por principio de cuentas esto debería cambiar, pero también la gente debe ser más consciente, aquella que está en conflicto, que se trata de llegar a un punto de convergencia, de ser solidario. En fin, también dice la Corte que esa solidaridad se da en función del principio de proporcionalidad. Y dice aquí la Corte, además el Estado tiene el deber de vigilar que se procuren los medios de vida suficientes. Pero esto en realidad a mí me parece un lavado de manos del Estado. Y lo voy a decir textualmente. El Estado tiene una obligación, por lo menos subsidiaria, de participar de los alimentos de aquellos niños que no reciben. Porque en el caso que yo les presento, desde luego 23 años después el Estado se hizo presente, pero ¿dónde estuvo antes? Ahora lo aterrizamos. Finalmente, la obligación de dar alimentos surge con el vínculo paterno-filial y puede exigirse en cualquier tiempo. En fin, son los elementos que de alguna manera aporta la sentencia, hace el análisis del caso concreto, ya lo hemos comentado. El vínculo entre padre e hijos es el que da de alguna manera origen a la obligación de alimentos y consecuentemente al pago retroactivo por incumplimiento. También señala como un segundo punto importante que negar el derecho a un mayor de edad es discriminatorio, de tal manera que abre la puerta para que un mayor de edad pueda demandar pensión alimenticia retroactiva por el número de años que sea. No estableció parámetro, Y como tercer punto, ordena la modificación del tribunal colegiado y le dice, ahora sí, establécete criterios para determinar pensión alimenticia retroactiva. Miren, abogados, yo creo que parte de las problemáticas que tenemos en nuestros países es que la creación de normas ha sido conferida a personas que a veces no tienen conocimiento de ello. Perdón que lo diga así,
o tienen mediana claridad en ello para tampoco dejarlos en el oscurantismo, ¿no? Pero entonces un legislador que genera una norma, ¿sí?, sin tener conocimiento de causa, sin saber cómo va a operar, evidentemente genera cualquier cosa. Y en el campo de batalla, es decir, en los juzgados, en los casos de la vida cotidiana, es donde tenemos las problemáticas. Afortunadamente, mucho se ha escrito sobre técnica legislativa y algunas de las veces se ha preguntado a algún diputado, algún legislador por ahí en México qué es la cuestión de la técnica legislativa y no saben ni de qué se trata. Pero bueno, la Corte ha adoptado una técnica legislativa que bien voy a llamar técnica jurisprudencial para no decir que la Corte de mi país está legislando por lo que los legisladores no hacen. La técnica legislativa de checklist que de alguna manera ha permitido facilitar la aplicación de este tipo de jurisprudencias que se generan. Y voy aterrizando. Hasta aquí entonces el caso es un mayor de edad que demanda pensión alimenticia presente y retroactiva y que de alguna forma en el recurso de revisión le dicen, ok, claro que cabe la posibilidad y a partir de ese momento en México cualquiera que no haya recibido pensión alimenticia durante su infancia puede demandar la pensión alimenticia retroactiva. Y ojo que aguas que pueden ser cantidades bastante fuertes. En el caso que les comento, la situación de este hombre ya como jubilado de una institución, pues recibe una cantidad bastante baja. Sabemos cómo son los esquemas de jubilación en nuestros países, así es de que pues realmente una pensión bastante baja. ¿Cómo la va a pagar? Porque esa es otra de las cuestiones, que las sentencias de alimentos, algunas son muy bonitas. Los jueces, desde luego, que alegóricamente, con cierta poesía jurídica, llegan a colocar los datos ahí. Pero ahora ejecútala, ahora cúmplela. Como las resoluciones laborales, ¿no? Qué bien que son cantidades enormes, pero a ver, ejecútalas. ¿Cómo vas a hacerlas valer? Así es de que la Corte estableció hasta cierto punto unos criterios para que en este tipo de casos, se pueda determinar el quantum indemnizatorio. Como el caso que les comenté deriva de un juicio de reconocimiento de paternidad, lo primero que dice la Corte que debe verificar un juzgador para establecer si la pensión alimenticia solicitada por un mayor de edad es procedente es, primero, si existió o no conocimiento previo del embarazo o del nacimiento del reclamante. Y si pensamos en cargas de la prueba, es obvio que el demandado, por tratarse de un hecho negativo, ojo, él va a decir, no, yo no sabía. ¿Quién lo va a probar entonces? ¿La promovente? Porque ¿cómo pruebas un hecho negativo? ¿Cómo pruebo que no estuve aquí? Bueno, que no estoy en México, pues a lo mejor con el video, pero ¿cómo pruebas que no sabías algo? No hay manera. Así es de que sigue siendo hasta cierto punto una problemática ahí clara dentro de este tipo de criterio que estableció la Corte. Además, dice, partiendo de que sabía o no sabía, es como vas a determinar. Si sabía que tenía a la mujer embarazada o que iba a tener un hijo y se hizo el occiso, evidentemente hay mala fe de la persona, entonces puedes proceder a condenar. Pero además, esa buena o mala fe se reafirma cuando comparece a juicio y dicen, no, no es mi hija, o no, no quiero realizarme la prueba de ADN. Entonces, hay mala fe ahí. Pero si la persona dice, yo no sabía, y me demandan y vengo a juicio, ¿cómo va a decir lo contrario para demostrar buena fe? Partamos de la idea
de que sí sabía, pero viene y dice, ok, sí tenía yo conocimiento y desde luego me voy a sujetar a la prueba sin ningún problema, la prueba de ADN. Hay buena fe, entonces, ¿vas a disminuir el monto o qué vas a hacer, juzgador? Porque no se ha establecido hasta aquí. Tercer punto, considerar que en el progenitor recae la carga de probar la existencia, dice, de razones justificadas por las que deba ser relevado de la obligación de contribuir al sostenimiento del menor a partir de la fecha de nacimiento. Es decir, la jurisprudencia deja abierta la posibilidad de que si yo, deudor, sabía que tenía un hijo, actué de buena fe en el juicio, pero ¿qué crees? Pues ya soy jubilado, o sea, y recibo una mísera cantidad. Entonces, pues es menos lo que te pueden fijar de pensión alimenticia retroactiva o incluso podrían no fijarla. Y por último, los demás elementos que tradicionalmente han servido como marco de referencia para su determinación, tal es el caso de la capacidad económica del deudor alimentario, lo que ya decíamos ahora, está jubilado el hombre, pues bueno, todo esto esta chica inicia esta travesía en el 2010 y hacia finales del 2017 termina la travesía para decirle, pues tu papá está jubilado, tiene más de 70 años, y sí, desde luego, se decretó en la sentencia de origen el pago de la pensión alimenticia retroactiva, pero hay una máxima en el derecho, y que ustedes conocen muy bien, nadie está obligado a lo imposible. Debo, dicen por ahí, no niego, pago, no tengo. Así es de que en realidad el problema, insisto, de las cuestiones de alimentos es cómo hacer cumplir este tipo de sentencias, cómo hacer que yendo a la cárcel la gente que incurre en ese incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria cumpla realmente. Entonces pareciera que no hemos encontrado la solución exacta al problema. Por lo mismo que les decía, es multifactorial. Pero bueno, más allá de todo esto, que es lo que procesalmente, digamos, podemos concluir, yo tengo, ya por último, y con esto cierro, unas reflexiones que quisiera yo compartir con ustedes. Fíjense, el derecho se basa en un principio de certeza, pero también en uno de seguridad jurídica. Y mi intención no es dar cátedra en este caso sobre lo que debemos entender por uno o por otro. Pero es claro que si el derecho propicia falta de certeza o falta de seguridad, entonces no es derecho, no está cumpliendo con su función. Y aquí la jurisprudencia que yo les comento está generando falta de certeza y falta de seguridad jurídica, porque entonces cualquiera puede demandar una pensión alimenticia retroactiva, y cualquiera va a comparecer a juicio y va a decir lo que se le antoje dentro del juicio, pero va a ser difícil de probar. Y peor aún, si esa pensión alimenticia retroactiva, a como lo vemos en juzgados, se basa en lo que el deudor percibe en el momento como salarios o emolumentos, al momento en que se decreta, ok, estoy de acuerdo, pero en el caso de la chica de los 23 años, ¿cómo determinas con certeza y con seguridad jurídica cuánto percibió el papá durante 23 años que no cumplió con la obligación? Vamos, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, que en realidad todos son jóvenes, pero si yo preguntara cuánto ganabas en tu trabajo hace 20 años, te puedo asegurar que no te acuerdas. Entonces, ¿cómo vas a decretar una sentencia? Porque dijimos en un principio que hay que cuantificar esa pensión alimenticia, pero ¿cómo la vas a decretar si no hay datos que corroboren cuánto percibía hace 20 años? Desde luego me dirán, el juzgador tiene facultades para investigar y para llevar a término, pero también dijimos que en nuestros países
los trabajos tienden a no ser permanentes y muchos son irregulares. Comercio, autoempleo, así es de que de alguna forma pues resulta complicado dar certeza y seguridad jurídica en ese tipo de asuntos. Ahora, otra de las cosas que me lleva a la reflexión es esto que me sigue haciendo ruido, de que dice la Corte que no se trata de aplicar el interés superior del niño a una situación actual, vigente, sino hacia el pasado. ¿Realmente podemos aplicar el interés superior de manera retroactiva? Porque el interés superior tiene razón de ser para garantizar los derechos de un menor en el aquí y en el ahora. Ya fue, pero desde luego ahí está. Ahora, ¿resulta aplicable ese principio de proporcionalidad de manera retroactiva? Pues bueno, lo que ya les decía, si es en la medida en que yo tengo la capacidad de darlos y aquel la necesidad de recibirlos, los que tenemos hijos sabemos que los niños no gastan lo mismo de los 0 a los 5 años, de los 5 a los 10, de los 10 a los 15. Las necesidades de los menores son distintas y de un bebé ni les cuento. Así es de que no es posible aplicar este principio de proporcionalidad de manera exacta. Ahora, ¿cuál debe ser el papel del Estado para garantizar el derecho de alimentos? Porque yo decía hace rato, qué bien que el Estado, a través del Poder Judicial de la Federación, determinó que la pensión alimenticia retroactiva solicitada por un mayor de edad puede darse. ¡Qué bien! Pero ¿y el Estado qué hizo? Durante los 23 años que esa niña no le garantizaron sus alimentos, y no solamente esa, muchas más. Desde luego, el Estado tiene una obligación, insisto, subsidiaria, esta misma que hemos escuchado de que los abuelos tienen obligación de, el Estado tiene obligación también de dar alimentos. Y es una obligación convencional, pero eso no se dice en ninguno de nuestros países, claro, ni mucho menos las Cortes lo van a decir. ¿Por qué razón? Porque no se van a poner la soga al cuello. Pero la obligación de alimentos es subsidiaria también de los estados. Por último, pareciera que la que menos figuró en toda esta escena es la mamá. Pero la mamá fue la que no quiso que su hija tuviera acceso al derecho a la identidad y registrarla con el nombre del papá. A lo mejor porque había cuestiones de violencia y eso lo puedo entender. Pero no me dejarán mentir que en muchos de los casos es o porque se llevan mal, o porque se acabó el amor, o porque nunca lo hubo, o porque no hubo comprensión, pero nunca una razón suficiente. Es decir, la mamá fue la primera en violentar los derechos de esta menor cuando fue menor de edad. Le negó su derecho a la identidad. Y ese es un derecho convencional también. Y no solamente eso, como le negó el derecho a la identidad, le negó el derecho a los alimentos. Claro, ahora la hija cumple 23, demanda y qué bien. Y la sentencia de la Corte, que pague 23 años. Ok, ¿y la mamá qué responsabilidad tiene en todo esto? Porque debe tener una responsabilidad. Porque si la mamá no se hubiera negado o lo hubiera intentado desde un principio, desde luego que algo habría pasado diferente. No estoy diciendo pobrecito del hombre, ¿eh? Lo que estoy diciendo es pobrecita de esta niña, que su mamá no tuvo la capacidad de entender que el derecho era de ella, de esa niña, no de su mamá. Derecho a la identidad y derecho a los alimentos. En fin. Hay cosas que la sentencia dejó por ahí, pero a mí me gustaría ver la segunda parte de esa película de si el papá podría demandarle a la mamá una reparación de daño por haberle negado el registro en su momento. Y me gustaría ver qué cosa va a decir la Corte al respecto. E insisto, no es por una cuestión de roles de género, doctora, pero sí, desde luego, algo está pasando en el derecho y qué bueno, porque finalmente necesitamos transformar, ¿no? En fin,
Les agradezco mucho el favor de su atención y muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Sedano. Si tuvieran alguna pregunta, sí, a ver, por favor, te identificas y haces la pregunta. A ver, te vamos a alcanzar el micrófono, ¿ya? Bueno, ante todo muy buenas noches con los expositores. Muy interesante tocar este tema de familia, porque es una realidad ya social que asumimos, ¿no? La realidad social que pasa en nuestro país a veces de padres que quizás no pasan alimentos a los familiares. A mí me parece muy interesante el tema o el caso que usted dio a conocer a toda la sala. Y como usted dice, ¿no? En este caso la responsabilidad también es parte de la madre, al no permitir que el padre dé una pensión de alimentos o quizás a favor del niño, ¿no? En este caso, como hizo usted la última pregunta, para mí quizás el padre puede demandar a la madre quizás por el síndrome de alienación parental, ¿no? Puede ser este tema que quizás la madre no quiso quizás que este padre se hace responsable, quizás ella la llevó a otro lado a su hija y se desapareció por todo completo. Y quizás en este caso la niña crece y busca en realidad para ver quién es su padre, ¿no? Y quizás por cosas que le dice la familia por parte de la madre, mete ideas, ¿no? Que quizás sea desfavorable para el padre, ¿no? Y quizás tiene mejor dicho, la obligación de pasar esa pensión de alimentos, ¿no? Ese es mi tema, o directamente si estaría por la parte demandada, ¿no? Del padre, ¿no? Muchas gracias. Bien, desde luego que no me gustaría especular sobre el caso. Yo creo que en materia de familia es muy importante ser, como juzgador, acercarnos a la realidad de las cosas. Pero sabemos que en materia familiar, como en cualquier otra rama del derecho, la mentira parece imperar en muchos de los casos. Miren, yo creo que es parte de la miseria humana, por no decir parte de su instinto de conservación, la mentira. Así de que, sin que yo deba prejuzgar sobre la situación de la mamá, yo hacía la reflexión porque habrá muchos casos donde a lo mejor la mamá es la que niega este derecho, pero sí no podemos negar que vivimos un fenómeno social llamado alienación parental y que de alguna manera está siendo motivo de estudio en varias legislaciones. En el caso de México, particularmente de la Ciudad de México, la alienación parental se ha derogado de la legislación civil porque se ha presentado un caso de una mamá que para no ser la historia larga, mató a sus hijos y se mató ella por el pleito generado entre el esposo y ella. Es lamentable que se tenga que llegar a este punto. Entonces, los legisladores consideraron que lo prudente era quitar de la ley la alienación parental como si esto la fuera a evitar o fuera a evitar una situación de esta naturaleza. Otro de los argumentos ha sido que la alienación se trata más bien de un síndrome y que como síndrome necesita reunir ciertos requisitos y que obviamente no se dan, vamos, que médicamente no ha sido reconocido como tal. Así es de que, sea síndrome o no, sabemos que la alienación es parte también de la vida cotidiana en los juzgados, la observamos, y lo mismo papá que mamá, Y más ahora que entramos a la dinámica de las guardas y custodias, donde tanto el papá como la mamá pueden ser
quienes detenten esa guardia y custodia, pues la alineación se empieza a tener los mismos números del lado del papá que del lado de la mamá. Necesitamos ser muy cuidadosos y entender que la materia familiar no puede ser tan cuadrada como otro tipo de materias, digamos la mercantil. Estamos hablando de personas y que muchas de ellas, por su corta edad, requieren de una protección especial. El derecho de familia necesita transformarse vertiginosamente para satisfacer las necesidades de los menores particularmente. En fin, realmente es lamentable que se den casos de alienación, pero es una realidad que no podemos negar socialmente hablando. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí, doctora. Sí, doctor. Quería hacerle la pregunta al ponente que ha explicado con respecto a la retroactividad, ¿no?, que establece para un derecho de un menor o de una menor que fue en el tiempo. La Constitución establece qué tipo de, o qué casos, o qué procesos puede retrotraer, digamos, al tiempo. ¿Y cómo fijaría esos parámetros, digamos, para su ejecución? Porque es muy fácil sentenciar y luego la ejecución es mucho más difícil, ¿no? Como en este caso. La pregunta es si en la Constitución y por jerarquía de la ley y esa sentencia de amparo se haya fijado, digamos, la Constitución política del México. Gracias. ¿Quiere responder? Bien, bueno, la Constitución mexicana realmente recoge ideas generales respecto a la protección o tutela de determinadas figuras y en términos generales hace en su artículo 4 una tutela especial respecto a los grupos familiares con independencia de que se trate de un grupo familiar matrimonial o de cualquier naturaleza. Así es de que la protección, digamos, del grupo familiar se ha tenido como la esencia para la protección de los menores. No hemos logrado separar derecho de familia de derecho de la infancia. De hecho, nadie lo ha establecido así, pero me parece que estamos entrando en una dinámica donde los derechos de la infancia deben pugnar por una cierta autonomía para alcanzar una tutela efectiva. Si bien la Constitución también en el artículo 4 habla sobre el principio del interés superior, hablar de un principio como tal es, como señalan algunos autores, particularmente del principio del interés superior del menor, hablar de un cheque en blanco. Puede valer mucho, puede valer nada, porque se deja la facultad discrecional del juzgador. De ahí entonces que en estos casos de alimentos, pues muchas de las veces la aplicación del principio del interés superior o de la protección de los menores puede significar todo o puede significar nada. La facultad discrecional se torna abusiva en un juzgado cuando el juzgador no es capaz de entender que el derecho de alimentos dentro de un juicio de divorcio es del menor y no de los padres, porque a veces la mamá pelea el alimento, ¿sí?, como si se tratase de un beneficio para ella, y no es para ella, es para el menor. Habrá algunos casos donde desde luego se pueda fijar una pensión en favor de la mujer bajo determinadas circunstancias, pero en esencia es del menor. Entonces, mientras no entendamos que la figura esencial dentro de las controversias del orden familiar es el menor, vamos a seguir dando prioridad a las cuestiones accidentales y no a las principales, como es la protección y tutela de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Creo yo, pues, que aunque la Constitución sí contempla en México una cierta tutela, no dice más, es todo lo que hay. De ahí que sean las leyes secundarias las que otorgan facultades discrecionales a juzgadores y estos, por desconocimiento, por exceso en la aplicación de la norma, a veces no logran sentencias efectivas, ¿no? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Si no, muchas gracias por su presencia. Vamos a agradecer tanto a la doctora Pamela Jiménez Erazo por su magnífica colaboración. Le vamos a entregar un diploma a nombre del Poder Judicial a través de Faja Lima. Muchas gracias, doctora. También para el
profesor doctor Joaquín Sedano Tapia. Por si acaso, ambos son del vecino país hermano de México y siempre vienen a colaborar con nosotros. Muchas gracias, doctor Sedano, a nombre de Faja Lima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, estén atentos siempre a la página web de Faja Lima para que puedan asistir y también, por favor, ayúdenos para invitar a otros compañeros. ¿Ya? Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable.